Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero compartir con ustedes un texto que está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, y declara, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Cristo Jesús, el león de la tribu de Judá, aquel que ha vencido, el único que puede redimir nuestras almas de toda angustia, el único que puede traer salvación para nuestros corazones. Bien, ya hemos terminado una serie en la que tratamos acerca de las opresiones espirituales, por qué vienen esas opresiones. También mencionamos el tema de los seres espirituales, los ángeles, y hoy pues quiero hacerles una invitación para ser constantes en la búsqueda de Dios en nuestros corazones. El mundo del espíritu es un mundo complejo, es un mundo que maneja eh, como una violencia. Cristo Jesús declaró que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, se necesita tener valentía, fuerza para estar buscando a Dios de todo nuestro corazón, para no ser vencidos por el mal, por el pecado, por la iniquidad que se está moviendo en este tiempo en el mundo. Por eso necesitamos ser constantes en nuestra búsqueda de Él y permanecer en los lugares donde el Señor nos haya dicho que debemos permanecer. Y yo quiero mostrarte una historia en la Biblia que bien nos puede inspirar bastante a buscar su rostro, su presencia, y que nos puede inspirar bastante en esto de permanecer en el lugar de Dios hasta hallar una respuesta. Y vamos a mirar en Génesis, en el capítulo 32. Vamos a mirar Génesis 32, versículo 1 al 2, declara, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Recordemos un poco la historia de Jacob. Jacob es gemelo con Esaú. Y dice que en el momento de nacer había como una pelea, una contienda en el vientre, tanto que su madre temía por esto. Ella decía, qué desastre tener estos hijos si va a ser esta contienda permanente. Finalmente el Señor le dice que en su vientre habían dos naciones, que una sería mayor que la otra y que el mayor serviría al menor. Desde el nacimiento de Jacob se dio esa lucha y más adelante pues conocemos la historia. Jacob roba la primogenitura, o mejor le vende, le compra la primogenitura a Esaú porque salió primero, él era el primogénito, pero Jacob utiliza de astucia, aprovechando un momento de debilidad de Esaú, un momento de hambre, y le compra la primogenitura por un plato de lentejas. Más adelante, en el tiempo en que Isaac debía ya soltar la bendición sobre el hijo primogénito, Jacob se finge ser el hermano mayor, se coloca las vestiduras de Saúl y obtiene de una manera engañosa, engañando a su padre Isaac, obtiene la bendición de la primogenitura. Luego huye de su hermano Esaú, que pensaba matarlo, a la casa de su tío Labán, donde se enamora de Raquel, trabaja 7 años por ella, pero le es entregada a Lea y luego trabaja otros 7 años nuevamente por Raquel. Tiene varios hijos, muchos hijos, 11 hijos hasta este momento. Y bueno, ha vivido una vida difícil. 7 años trabajando, bueno, 14 años trabajó realmente por Raquel y 6 años para obtener su fortuna. Y ahí toma la decisión de regresar a su tierra, dirigido por el Señor. Dios le dice que regresara a la casa de su padre y ahora él está en este camino, a punto de reencontrarse con su hermano Esaú. Y sucede este acontecimiento. Allí en el capítulo 32, él tiene un encuentro especial, un encuentro sobrenatural. No por todos los lugares donde nosotros andamos encontramos un campamento de ángeles. Por supuesto que este momento lo preparó el Señor, porque nadie puede ver esas cosas espirituales a no ser que Dios le permita tener esa clase de encuentros. Yo no puedo decidir en qué momento voy a ver o no voy a ver ángeles. Ellos se dejan ver en el momento en que Dios lo permite o en el momento en que Dios nos abre los ojos espirituales para que podamos tener un encuentro
con ese mundo del espíritu, con esos ángeles de Dios, o en otros casos también Dios nos permite ver demonios y nos dirige qué hacer en esos momentos. Pero ¿qué vemos aquí? Que Dios permite, orquesta momentos de encuentros sobrenaturales. Y esos momentos nosotros no los podemos desperdiciar. No todo el tiempo estamos viendo ángeles, no todo el tiempo estamos escuchando la voz de Dios, no todo el tiempo el Espíritu de Dios nos está diciendo exactamente qué tenemos que hacer. Son momentos puntuales de nuestras vidas que cuando llega esa visitación, tenemos que ser muy diligentes para aprovechar esas visitaciones de Dios. Recuerda que la Escritura declara: nadie puede venir al Padre si no es por el Hijo, declaró Jesús en Juan 14:6. Nadie puede ir al Padre sino a través de Jesucristo, pero nadie puede venir a Jesús si no es atraído por el Padre. Así que esas visitaciones, esos llamamientos, esas palabras expresadas por Dios a nuestro corazón en un momento determinado, tienen que ser aprovechadas en ese momento. Si perdemos ese kairos de Dios, si perdemos esas visitaciones de Dios, tal vez no las volvamos a contemplar durante muchísimos años en nuestras vidas. Por eso no menosprecies esos momentos especiales donde el Señor te quiere hablar, te quiere visitar, donde Dios quiere hacer cosas especiales contigo, porque no podemos perder esos momentos. Este es un momento donde Jacob tiene ese encuentro con ese campamento de ángeles, y lo llama Mahanaim. Dice: campamento de Dios es este. Y ahí en ese campamento él despide a su familia, y vamos a leer del versículo 22 al 32. Declara: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jabob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo de ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Este es un momento especial. Declara que se levantó aquella noche, y creo que es así como Dios nos llama. Dios no nos llama estando nosotros en lo mejor de nuestras vidas. Normalmente el Señor nos llama en un tiempo de oscuridad, de tinieblas. Recuerda que la Escritura declara que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y en Efesios, en el capítulo 2, el Señor declara que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y justo en ese momento es donde el Señor nos llama. Así como Jacob dice: se levantó aquella noche. O sea, Dios nos llama estando nosotros en las más densas tinieblas. Y la Escritura declara el por qué: para que nadie se gloríe, para que nadie piense que siguió al Señor en sus propias fuerzas, o que hizo algo tan grande, tan especial, tan lleno de gloria, que es digno de merecer ese llamamiento de Dios. Ninguno de nosotros es digno, solo se halló uno digno, y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como lo leíamos hace un momento en Apocalipsis capítulo 5. Solo es digno Él de recibir toda la gloria, la honra, el honor, de tener esa cercanía con el Padre, pero por su gracia y por su misericordia también nos llama a nosotros, estando en las más densas tinieblas, en la más densa oscuridad. Así que este llamamiento a Jacob fue así. Dios lo llama en oscuridad. Ese llamamiento es por gracia y porque el Señor tuvo misericordia. Y allí en el versículo 24 declara que se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Una cosa muy importante en el llamamiento que el Señor nos ha hecho es que mi vida espiritual es entre el Señor y yo. Nadie más está involucrado en este asunto. Yo no puedo culpar a nadie por mis debilidades, no puedo culpar a nadie por mi pecado. Nadie es responsable de la intimidad que yo debo tener con el Señor. Es un asunto entre el Señor y yo. Yo necesito entregarle mi vida a Dios. La Escritura declara en Mateo capítulo 6, versículo 6, declara: mas tú cuando ores, entra en tu aposento,
Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y el Padre que ve lo que está sucediendo en secreto, me recompensará en público. O sea, yo necesito cultivar mi vida con Dios, esa relación con el Señor, pero no puedo esperar a que otras personas me estén estimulando, a que otros me empujen. No puedo esperar a que el pastor de una congregación me dé ejemplo, a que un líder esté llamándome a decir, oye, ya hiciste el devocional, ya buscaste a Dios, ya tuviste un tiempo de relación con el Señor. Yo no puedo esperar eso y tampoco puedo culpar a otros de absolutamente nada. Yo escucho con mucha frecuencia que las personas culpan a sus líderes espirituales de su fracaso espiritual, de su falta de comunión con Dios. Algunos han llegado a culpar líderes y pastores por haberse apartado de Dios, porque pastores de pronto soltaron sus congregaciones o cometieron pecados sexuales o pecados en el área financiera, en cualquier clase de falta que hayan incurrido. Hay gente que se pega de ese testimonio para decir que ahora ellos ya no están con el Señor por causa de esto. Pero mira, tú no puedes exigirle y demandarle a otro que tenga relación con el Señor para que tú puedas tener tu relación con el Señor. La relación con el Señor es algo personal. La escritura declara en el Salmo 1 que es bienaventurado el varón, que en la ley del Señor está su delicia. El Señor está buscando uno que halle delicia en la palabra de Dios. El Salmo 91 también declara el que habita, no está declarando los que habitan, el grupo que habita, las congregaciones o las multitudes que habitan, dice el que habita, está hablando de manera particular, está hablando en forma singular, o sea, es aquel que toma una decisión personal de estar en intimidad con el Señor. Yo no puedo esperar a que otros caminen con Dios para yo tomar esa decisión. A veces en medio de las enseñanzas muchas personas dicen, no, a mí no me gusta escuchar tal predicador o tales enseñanzas porque como que yo veo que predican pero no aplican, ¿sí? Y yo digo, este es un error grande, es un error grave. Jesús le dijo a sus discípulos que ellos debían atender las palabras de los escribas y los fariseos, porque él les dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, ellos estaban enseñando conforme a la Biblia, conforme a las escrituras. Y Jesús les dijo, por eso lo que ellos les digan que hagan, háganlo. Hagan lo que ellos les están predicando que hagan porque ellos están basados en la Biblia, en las escrituras. Pero no hagan lo que les vean hacer a ellos porque ellos dicen pero no hacen. O sea, la predicación de ellos estaba bien. La gente tenía que atender la predicación, pero no podían tomar el ejemplo de ellos para llevarlo a cabo porque ellos no estaban practicando la palabra del Señor. Y es que algo que yo he descubierto durante todos estos años de vida con el Señor es que seguir a Dios y ser transformado en mi ser interior requiere introducirme en un camino de muerte. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cómo yo le voy a pedir a otro que cargue una cruz? ¿Cómo yo le voy a exigir a otro que muera? ¿Cómo yo le voy a exigir a otro que cambie? Yo no le puedo decir eso a nadie, yo no le puedo recalcar eso ni a mis hijos, ni a mi esposa, ni a mi familia, eso no se lo puedo exigir a nadie porque este es un camino donde los trozos de carne tienen que estar tirados en el camino, van quedando tirados en el camino para dar a luz un nuevo hombre. La cuota que se paga es muy alta, por tanto yo no le puedo pedir a otro que haga eso. Imagínate que en el Sermón del Monte el Señor declaró que es necesario caminar la otra milla, despojarse de la capa y de la túnica, que si me golpean una mejilla yo tengo que poner la otra, ¿sí? Que yo tengo que aprender a llevar el agravio, a perdonarla 70 veces 7. Yo, ¿cómo le voy a exigir a otros que hagan eso? Solamente una decisión personal, es doloroso, es un proceso difícil donde yo debo entrar en él para ser transformado por el Señor, pero no le puedo pedir a otro que pague esa cuota tan alta que yo estoy pagando. Imagínate, por ejemplo, el Señor declara,
que si el ojo es ocasión de caer, hay que sacarlo. Si la mano, hay que cortarla. Y si el pie, también hay que cortarlo. Yo, ¿cómo le voy a decir a otro, oye, sácate el ojo, córtate el brazo, córtate la pierna? Es un proceso muy difícil, muy doloroso, que solo me lo puedo exigir a mí mismo. Yo tengo que exigirme eso, tengo que ser constante en mi búsqueda de Dios y tengo que aprender a hacer lo que el Señor declara, pero nunca le voy a decir a otro, tú tienes que amar. Cada día yo tengo que mirarme en el espejo y a ese que veo en el espejo le voy a exigir, le voy a demandar muerte, le voy a demandar amar, le voy a demandar ese sacrificio, le voy a demandar santidad, pero a nadie más le voy a pedir que pague esa cuota. ¿Sí? Entonces por eso no culpes a otro de tu resentimiento, ni de tu rencor, ni de tus demandas, ni de nada de eso. Recuerda que las demandas y los reclamos se convierten en un camino de muerte. Todos los que en estos años de vida cristiana he visto que reclaman, que exigen, que le demandan a otros y que están esperando de otros, he visto que han quedado postrados en el camino. Ya no siguen a Dios o abandonaron sus lugares de sus posiciones en el campo de batalla. Dejaron de ser valientes para convertirse en unos cobardes que están esperando que otros se los echen a los hombros. Y yo te digo, nunca le pidas eso a nadie. Este camino es demasiado fuerte, es demasiado exigente, es de alto rendimiento. Por eso cada uno tiene que responder delante de Dios por su vida espiritual. Por eso declara que se quedó Jacob solo y empezó una lucha. Dice allí que luchó con él un varón, un ángel, y dice que Jacob se le aferró a él de tal manera que no lo soltaba. La lucha no consiste en que Jacob lanzara golpes y que el ángel también le daba en el ojo, en la cara, no, sino que Jacob se aferró de este ángel y el ángel se movía con tal nivel de violencia, pero este hombre se le aferró de tal manera que el ángel no logró soltárselo, no logró hacerlo a un lado, ¿sí? Y realmente él necesitaba una respuesta y dijo, yo no te voy a soltar hasta obtener una bendición. Y así es como debemos nosotros aferrarnos a Dios en nuestra necesidad. Anteriormente le enseñábamos a la iglesia una oración que nosotros aprendimos, la oración del OAS, orar hasta que algo suceda. ¿Sí? No podemos desmayar de orar y de buscar al Señor hasta que algo poderoso y sobrenatural suceda sobre nuestras vidas. Cuando miramos en Mateo, en el capítulo 15, del versículo 21 al 28, vemos la historia de una mujer extranjera, una mujer sirofenicia, que viene al Señor rogando por su hija que estaba oprimida por un demonio. Y nunca he visto al Señor despreciar a nadie en la palabra, pero a esta dama el Señor le hace como un desplante, porque inicialmente él ignora su clamor. Los discípulos le dicen, Señor, mira que esta mujer está dando gritos, voces detrás de nosotros, nos está casi como que avergonzando, atiéndele su súplica. Y él dice, no, no es lícito dar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Recuerda que así le llamaban a los extranjeros, los judíos le llamaban a los extranjeros perros. Y esta mujer dice, Señor, pero es que aún los perrillos pueden comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos. No mostró soberbia, no se mostró con altivez, ni con orgullo, ni con nada de esto, sino que persistió en su oración hasta que fue exaltada por el Señor. El Señor exalta la fe de esta mujer, declarando que por su fe ella podía recibir un milagro en ese momento. Y su hija recibió liberación en esa hora. Cuando ella vuelve a su casa, se da cuenta que su hija ha sido totalmente libertada. ¿Ves? Porque ella insistió, permaneció allí, como Jacob que se le prende a este ángel y no se suelta hasta que no obtenga una respuesta. Pienso que una de las mayores debilidades que tiene el pueblo de Dios, que tiene la iglesia, es que suelta fácilmente sus posiciones en Dios. No tiene la constancia ni el deseo de permanecer allí hasta que el Señor le dé una respuesta. Vemos a la gente haciendo largas filas para ser atendida por un médico. En las EPS vemos haciendo una fila larguísima. Yo a veces paso por esos lugares donde entregan los medicamentos y son filas de una cuadra, de 2 cuadras. La gente
permanece ahí 1 hora, 2 y 3 horas para reclamar un sello de pastas de acetaminofén, ¿sí? Hace 3 horas para que le digan, se acabó, ya no hay más. Mire, qué pena, vuelva mañana, ¿sí? La gente hace filas impresionantes y permanece horas para rendirle culto a los hombres, pero no tiene esa paciencia en el lugar secreto hasta obtener respuestas contundentes. Y eso está quemando espiritualmente a la iglesia. Porque si en la serie anterior estuvimos hablando de opresiones demoníacas, si estuvimos hablando de que el mundo espiritual hay ángeles y también hay unos demonios impresionantes que tienen una naturaleza destructiva, contaminante, que asfixia la vida espiritual del ser humano, pero que el ser humano no está dispuesto a permanecer en el secreto hasta tener fuerzas nuevas, hasta obtener esa fortaleza y ese vigor que solo se puede obtener en el Señor. Entonces ya de entrada contamos con un pueblo que va a estar totalmente en fracaso y que no va a tener la fuerza para enfrentar las tinieblas. No la va a tener a no ser que permanezca firme en la posición delante de Dios hasta que los cielos se abran sobre su vida y hasta obtener respuestas contundentes. Otro caso especial que nosotros vemos en la palabra es el caso que aparece en Lucas capítulo 18, cuando el Señor le refiere una parábola de una viuda que va ante un juez injusto a pedirle que le hiciera justicia. Y ese hombre ni temía a Dios, ni temía a los hombres, pero la mujer todos los días estaba allí, hazme justicia, juez. Y todos los días estaba delante de él hasta que ese hombre ya decía, ya no me soporto más esta mujer, me tiene hasta aquí, le voy a hacer justicia, no porque ame a la gente, no porque le tema a la gente, ni porque le temo a Dios, sino porque ya esta mujer me es molesta. Y el Señor Jesús declara, mire lo que declaró ese juez injusto, porque esta mujer fue persistente en su clamor, le voy a hacer justicia. Y así declara allí en Lucas 18, diciendo, cuánto más el Padre hará justicia a sus hijos que claman a Él de día y de noche. O sea, el clamor debe ser un clamor constante, constante delante de su presencia hasta obtener esas victorias que son contundentes, contundentes. El año pasado, en marzo, la iglesia pues se enteró de que yo había perdido un carro. Se me robaron un carro, lo tenía ahí parqueado al frente de la casa y se lo robaron. Y ese día las personas se movieron como en compasión por mi vida, orando al Señor, movieron los grupos de oración, los grupos en WhatsApp, se llamaron unos a otros, vamos a orar por Luis Enrique, que el Señor le responda, que el Señor aterre los ladrones, que el Señor le devuelva ese carrito, que el Señor le dé fuerza a Luis Enrique, que él ahorita no se desanime. Y fue bonito ver ese mover de oración tan grande que tuvo la iglesia a favor de mi vida. En horas de la noche, cuando yo estoy pidiéndole a Dios que me mostrara el por qué yo había tenido esa pérdida, porque realmente estaba con temor, estaba asustado y yo dije, Señor, no sé si esto es un juicio, no sé si esto es un trato tuyo y necesito resolver este asunto porque de lo contrario, si esto es un juicio, el diablo va a devorar totalmente mi casa. Hay que parar esto en este momento. Empecé a orar como a las 10 de la noche, 10, 10:30, y orando, pidiéndole al Señor que me diera una respuesta. 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana, la respuesta todavía no llegaba. Como a las 3:30 de la mañana el Señor me habló y empezó a recordarme todo lo que había sucedido en ese día y todo ese mover de oración que había tenido la iglesia. Y el Señor me dijo, mira lo que la gente hizo. Se movió en compasión por ti. Movió los grupos de oración, se pusieron en la brecha a clamar para que tú fueras bendecido. Ahora, dile a la iglesia que se muevan en oración de esa manera, pero no por carros, no por casas, no por bienes económicos, que ahora se muevan de esa manera por salvación, porque yo quiero bendecir sus familias, yo quiero traer salvación sobre sus hijos, sobre sus hogares, pero la oración que se está levantando en este momento es tan escasa que no alcanza para mover la mano de Dios a favor de nuestra gente.
Así que era necesario, el Señor me dijo esto, es necesario que giman, que clamen de esa manera, con esa misma intensidad, pero por la prioridad correcta. La prioridad de la iglesia no es rescatar un carro, no es tener una casa, no es tener vestidos lujosos, no es ir a pasear por el mundo en este tiempo. La prioridad que debemos tener es salvación. Salvación. Este hombre se prendió a este ángel, dice, hasta que el ángel vio que ya no se podía soltar de él y le tocó en su muslo y le descoyuntó. ¿Y sabes algo que va a suceder cuando nosotros nos pegamos a Dios? Lo primero, de las primeras cosas que pasan en el secreto, es que vamos a perder nuestra fuerza natural. Esa confianza en nuestros talentos, esa confianza en el dinero, esa confianza en la posición social, esa confianza en los amigos. Vamos a perder toda esa fuerza natural y vamos a reconocer que no podemos ser un grupo independiente, que nosotros dependemos totalmente del Señor, reconocemos que somos frágiles y que nos hacemos fuertes en Él. Dios nos despoja de nuestra astucia para llevarnos a preguntarle y a consultarle todas las cosas. Eso es lo que empieza a suceder cuando la iglesia empieza a clamar de todo su ser y todo su corazón. Recuerda que en Mateo capítulo 11, del 28 al 30, el Señor dice, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, porque yo los voy a hacer descansar. Pero lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y eso es lo que la Biblia llama el verdadero reposo. Un sometimiento a la voluntad de nuestro Dios, a la voluntad de nuestro Padre, porque Él nos quiere dar descanso a nuestras almas. Pero mientras hagamos lo que a nosotros nos place, lo que nos pasa por la cabeza, lo que se nos antoja, mientras resolvemos las situaciones y los conflictos en nuestra fuerza natural y queremos doblegar a todo el mundo a que haga lo que queremos, siempre vamos a estar en afán, en ansiedad y con grandes perturbaciones sobre nuestras vidas. Hay grupos que dicen, tú guardas el día de reposo porque si no guardas el día de reposo no estás en el Señor. Pero cuando vemos la escritura, ellos tenían el día de reposo como el día séptimo, para ellos el sábado. Y para nosotros, ¿cuál es el día de reposo? Según Hebreos capítulo 4 dice, en el versículo 7, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él estableció para nosotros un día de reposo y ese día de reposo es hoy. ¿Y en qué consiste su reposo? Según Isaías 58 dice, no andes en tus caminos, no hables tus palabras, no hagas conforme a tu voluntad. Habla lo que Dios te dirija a hablar, haz conforme al deseo de Dios y a la voluntad de Dios y tú vas a entrar verdaderamente en el reposo. ¿De qué le sirve a la gente guardar supuestamente el día séptimo? Que guardar el reposo de Dios para que en el día que sigue esté haciendo conforme a todo lo que se le pasa por la cabeza, esté insultando a la gente, esté en afanes, esté en ansiedades, esté deshonrando a Dios. ¿De qué sirve guardar un día si Dios no es el Dios de un solo día? El Señor es el Dios de los 7 días de la semana, de todos los tiempos, y nosotros debemos someternos, sujetarnos a Él. Jacob fue un hombre engañador todos los días de su vida y ahora estaba aprovechando esa oportunidad que el Señor le estaba dando para aferrarse a Él, para aferrarse a este ángel hasta ser transformado. Y declara en el versículo 26, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Mira, empezó en tinieblas, en la oscuridad, y ahorita ya está amaneciendo. ¿Ves que hay una necesidad de invertir tiempo a solas con Dios? Cuando tú tienes preguntas profundas a Dios, ¿cuánto tiempo tú estás dispuesto a invertir para obtener una respuesta? En alguna ocasión le estaba preguntando a Dios acerca de mi temperamento, de mi forma de ser, una forma de ser muy brusca, muy fuerte, muy violenta, muy maltratadora, muy soberbio, muy altivo. Y le estaba preguntando a Dios acerca de eso y también de un problema que tenía con mis pensamientos, un hombre muy lascivo,
No podía ver a una dama con respeto, siempre con pensamientos perturbadores. Le dije al Señor, quiero que tú me enseñes, que me des una respuesta frente a esto que estoy viviendo. Me senté en la oficina en la mañana, como a las 8 de la mañana, y empecé y le dije al Señor, me voy a quedar aquí sentado, no voy a orar, voy a esperar una respuesta. Quiero que me digas por qué yo estoy metido en tantos problemas con estos dos asuntos. 9 de la mañana, 10, 11, 12, 1, 2, no llegaba ninguna respuesta. Ya casi a las 3 de la tarde, el lugar donde estaba se llenó de la gloria de Dios. Y el Señor me dijo, tú tienes que cambiar mentiras por verdades. Lo que tú sabes, yo no te lo enseñé, te lo enseñó el mundo, te lo enseñó el diablo. Ahora yo te voy a enseñar acerca de lo que es una familia, de lo que es el área económica, acerca de lo que son las amistades, de lo que es la iglesia. Te voy a enseñar a ser un hombre de verdad. Y llevamos con el Señor todos estos años trabajando en eso. Esta palabra me la dio Dios en el 2002 y llevamos 18 años trabajando en mi carácter, trabajando en mi mente y el Señor transformando mi vida. No soy lo que era hace 18 años, pero todavía no soy lo que realmente quiero y necesito ser en el Señor. Así que el proceso sigue. Pero mira, es necesario dedicar buenos tiempos en la presencia de Dios hasta obtener una respuesta que le va a dar dirección a mi vida, que va a cambiar el curso de mi historia para escribir una historia de bien. Y aquí Jacob le dice al Señor, no te soltaré hasta que tú me bendigas. Y uno dice, qué tremendo, porque cuando vemos la vida de él, nos damos cuenta que no era una bendición natural, no era una bendición terrenal, puesto que él tenía ya una familia. O sea, no podía decir, ay, es que yo le estoy pidiendo al Señor una esposita. No, él ya tenía dos esposas y dos concubinas. Ay, no, es que yo voy a ser feliz cuando tenga hijos. Bueno, él ya tenía como 11 hijos. No, le voy a pedir a Dios salud, porque uno de los dichos nuestros como paisas es que lo más importante es la salud. Desde que uno tenga salud lo tiene todo. Bueno, pero en el Señor realmente no es así. No, la salud no lo es todo. Porque aún sin salud, Dios te podría hacer llegar todas las bendiciones a tu casa sin que tú tengas que mover un solo dedo. Este hombre tenía salud bastante, era un hombre lleno de mucha vitalidad, de mucho vigor, mucha fuerza. Imagínate, trabajó 14 años por una mujer y 6 años para obtener su fortuna y también tenía muchas posesiones. Así que cuando vemos qué bendición está pidiendo Jacob, no está hablando acerca de cosas materiales, puesto que económicamente él lo tenía todo, lo tenía absolutamente todo. Y creo que ahí es importante, cuando vamos al secreto, tener una prioridad correcta en la oración. Recuerda que la escritura declara allí en Mateo, en el capítulo 6, versículo 33, dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Creo que la mayor parte de la gente, las oraciones que hace, pide las añadiduras. Ay, Señor, dame un trabajo, dame un carro, dame una casa, dame viajes, dame una esposa, dame un esposo, dame hijos. Cosas que son las añadiduras, pero no está pidiendo la transformación de su ser interior. Las personas no le están diciendo a Dios, Señor, dirígeme, muéstrame el camino por el cual yo debo andar, despójame de la soberbia, despójame del orgullo, de la altivez, como oraba el salmista diciéndole a Dios, Señor, que las soberbias no se enseñoren sobre mí, como declara el Salmo 51, dame un espíritu recto, un espíritu noble que te busque, Señor. No son las oraciones que más escuchamos en medio del pueblo de Dios. Más bien la gente está muy incómoda por no tener plata, por no tener riqueza, por no tener lo que los ricos y los poderosos tienen. Está pidiendo cosas de esta tierra. Jacob realmente no era lo que estaba pidiendo. Él estaba pidiendo algo distinto. No te soltaré, sino me bendices. En el versículo 27 le declara, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Qué importante es esa pregunta, porque Jacob le dice, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dice, ¿cuál es tu nombre?
Aquí vamos a tocar un asunto serio. Aquí está el punto importante de esta lucha que se había sostenido toda la noche, desde que estaban tinieblas, ahora ya estaba aclarando el día, ya estaba rayando el alba. Proverbios 4 declara: la senda del justo es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Y esta pregunta es bien, pero bien importante. ¿Cuál es tu nombre? Y él le responde: yo soy Jacob. Jacob significa suplantador, engañador. Qué tremendo es eso. Qué tremendo que las oraciones, cuando tú empiezas a abrirte brecha en la oración, al principio no es sencillo, muchos distractores. Después de una hora ya no estás pensando tantas cosas tontas. Después de la hora y media, el ambiente empieza a ponerse interesante. Más o menos como a las 2 horas se empiezan a tocar los puntos importantes que realmente tienen que ver con mi destino. Y aquí empieza esta conversación: ¿cuál es tu nombre? Jacob. Y llegamos a lo profundo. La oración empieza a avanzar y avanzar, y ella se va internando, internando hasta lo profundo del corazón, como lo declara Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde el Señor dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante como una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Normalmente en la oración el Señor empieza a hacer unas incisiones profundas, profundas. Se va con su palabra, con esa espada de dos filos, a veces hiere, es doloroso, pero entra profundo, profundo, hasta que me pregunta: dime cuál es tu nombre, porque yo sé que tú eres un engañador, yo sé que tú eres un suplantador, yo sé este caminar que tú has tenido durante todo este tiempo. Yo sé a cuántas mujeres tú has engañado. Yo sé cuántas trampas tú has hecho en tus negocios. Yo sé cuántas mentiras tú has declarado. Y ahí es donde se empieza a tocar el tema importante. Realmente ese es el tema más importante: descubrir cómo es mi corazón. Porque aunque la escritura declara en Jeremías 17 que el corazón es perverso y es engañoso más que todas las cosas, la mayoría de personas no se ocupan de tratar esta herida que el ser humano lleva consigo, como lo declara Isaías en el capítulo 1, una herida que está pudriéndose desde la cabeza hasta los pies. El ser humano no tiene nada sano. Y el Señor quiere tocar ese asunto, esa herida profunda que llevamos en el corazón, pero buscamos distractores, buscamos hacer cosas divertidas, buscamos reírnos, buscamos echar chistes, y cuando ya estamos tan angustiados, buscamos entonces los culpables de de todas nuestras desdichas y nuestras desgracias. Normalmente el culpable siempre es el pastor, o el papá, o la mamá, o los hermanos. De esa herida tan grande, normalmente la gente siempre busca un culpable y siempre es el líder espiritual. Finalmente, el Señor, cuando te toca la herida, te da a entender eso. Te dice: nadie es culpable de esto. ¿Sabes quién es el culpable de que tú hayas nacido en esa condición? Y el Señor se hace el culpable. El Señor lleva toda la responsabilidad, porque Romanos declara que Él nos sujetó a todos en desobediencia para tener de todos misericordia. Y ese tema es bien importante tratarlo en el secreto, porque ahí sí nos empezamos a entender. Yo soy un hombre con llagas desde la cabeza hasta los pies. Soy un hombre engañador, soy un hombre suplantador. Y ahora Jacob está hablando verdad con el Señor. Ahora sí nos estamos entendiendo. Ya el culpable no es Esaú, ya el culpable no es la mamá que le dijo que suplantara a su hermano. Ya no estamos buscando culpables. Ahora ya nos estamos encontrando con aquel que puede restaurar mi alma, como lo declaró David. Después de salir de todos sus inconvenientes con Saúl, vive el Señor que restauró mi alma, que es el restaurador de mi alma. Ahora Jacob realmente está teniendo una conversación súper interesante, súper importante. Está reconociendo quién es delante de Dios. Y ahí es donde se da ese milagro, porque en el versículo 28 declara: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque
has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Ves? Le cambia el nombre. Israel, el que lucha con Dios, el que resuelve todos sus asuntos en el Señor, el que ya no está suplantando, el que ya no va a estar engañando, el que va a estar hablando verdad con el Señor de una manera permanente, el que no usa de estrategias humanas, el que resuelve todo en la presencia de Dios. Un hombre que ya se suelta de todos sus engaños, porque imagínate, la vida de Jacob siempre estuvo acompañada de una cantidad de artimañas. Cuando él huye de su hermano Esaú, tiene 40 años y está 20 años en la casa de su suegro. Cuando él regresa a ver nuevamente a su padre y a su familia, ya tiene 60 años. ¿Sí? 60 años engañando, 60 años en artimañas, 60 años en esfuerzos humanos para obtener riqueza, para obtener a su esposa, lidiando con sus hijos en una y otra situación, huyendo porque él salió huyendo de su hermano y luego está huyendo de su suegro, y tú no puedes estar huyendo a toda hora, ¿sí? Tú tienes que enfrentar tus problemas. Personas que aún digamos como iglesia, cuando no se entiende con el liderazgo, cuando ya no se soporta a alguien que hace, sale corriendo, sale huyendo como, ay, ya no me lo soporto más, ya me tengo que ir porque ya no lo soporto, y cree que huyendo va a resolver el problema. Cree que huyendo ya se solucionó todo. Huyendo no se ama, huyendo no se obtiene paciencia, huyendo no se obtiene templanza, huyendo no se resuelven los asuntos. Los asuntos se resuelven quedándome, muriendo, persistiendo en el secreto hasta que sea formado el Señor en mi vida, hasta que yo pueda mirar a mi enemigo frente a frente, cara a cara, y le pueda decir, yo sé que tú no me amas, pero yo sí te amo. Y tu aborrecimiento y tu desprecio no van a hacer que yo me separe de ti. Esa gente es valiente, esa gente es otra cosa en el mundo espiritual. Salir corriendo es de cobardes. Durante los años de vida cristiana he visto a muchos cobardes huir, y los he visto perecer en sus debilidades, y los he visto frustrados, y los he visto apagados espiritualmente, porque la Escritura declara aún que los cobardes no van a entrar en el reino de Dios. Se necesita ser muy valiente para amar. Realmente allí es donde está la verdadera valentía y la verdadera fortaleza de una persona, no en huir, sino en quedarse hasta amar a su adversario, hasta perdonar 70 veces a su enemigo, hasta mirarlo a la cara y decirle, nunca lo vas a lograr que yo me separe de ti. Aunque tú me odies, yo te voy a amar con todo mi ser, con todo mi corazón. Esa gente tiene agallas, es muy diferente al resto del mundo, y es la gente que conquista terrenos en el mundo espiritual, terrenos que nunca más nadie les va a quitar, porque esos terrenos fueron ganados en el secreto y fueron formados, fueron conquistados de una manera sobrenatural, en humillación y en muerte, pero se formaron valientes, que la Escritura declara, aún esta tierra no es digna de ellos. Esa es la gente con la que me gusta trabajar, es la gente con la que me gusta rodearme, que no suelta sus posiciones en la batalla y que está en el campo hasta morir, hasta vencer. O morimos o vencemos. No tenemos otra opción. O morimos en la batalla o vencemos. Porque aquí declaró, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. No le dio un nombre en ese momento, pero más adelante la Escritura sí nos aclara con quién fue que luchó Jacob. Y vamos a mirar allí en Oseas, en el capítulo 12, que me encanta cuando uno se va por la Escritura y empieza a encontrarse con estas respuestas. Una pregunta, quedó allí un signo de interrogación en este capítulo. Jacob le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo,
No le respondió nada. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo dejó con la duda. Pero a nosotros sí nos aclara quién fue el que luchó con Jacob. Allí en Oseas 12 dice, del versículo 2 en adelante: pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, está hablando acerca de Jacob, y con su poder venció al ángel. Ya aquí menciona un ángel, en Génesis dice un varón, aquí ya lo menciona como un ángel y dice, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, y en Betel le halló y allí habló con nosotros. Qué tremenda, qué tremendo, qué tremendo. Mira lo que hace Jacob. Dice que lloró, rogó y le halló. Una fórmula eh, tremenda en la oración, una oración llena de llanto, de ruego, de batallas vencidas, pero dice, y allí habló con nosotros, allí habló con nosotros. En Génesis dice que había uno, un varón. Ya Oseas declara que es el ángel, pero mira quién estaba representando ese personaje que aparece allí en Génesis. Está representando al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios, porque dice que allí habló con nosotros. Tú aquí ves uno en Génesis 32, pero allí está manifestada toda esa plenitud de la Trinidad, del Padre, del Hijo, de su Espíritu. Ellos estuvieron presentes allí en esta transformación que Jacob está teniendo, porque dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? No le dio ningún nombre, pero ahora nosotros sabemos que habló con ellos, dice, con nosotros, con el Padre, con su Hijo, con su Espíritu. Recuerda que Juan capítulo 17 en el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y esa transformación de mi ser interior se da por la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, como lo declara el profeta Ezequiel en el capítulo 36, donde el Señor declara que Él infundiría aliento nuevo en nosotros, derramaría aguas limpias, nos purificaría de todas nuestras impurezas y nos daría espíritu nuevo, nos cambiaría ese corazón de piedra y nos daría un corazón de carne. Por el Espíritu Santo de Dios es que se puede dar la transformación de nuestro ser interior. Qué tremendo todas estas respuestas que da la Escritura. Por eso no te puedes perder este banquete de leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Jacob nunca supo cómo se llamó aquel varón. Ahora nosotros sí lo sabemos porque nos lo declara Oseas en el capítulo 12. Qué hermosa es la palabra, qué unidad perfecta tiene desde principio hasta el final. Cuánta unidad tiene la Escritura. Con razón declara el salmista que la suma de tu palabra es verdad. No podemos desligar los libros de la Biblia. Todos tienen una unidad perfecta que nos revelan el corazón del Señor. Y así nosotros, cuando tenemos ese encuentro personal con el Señor, somos transformados, porque allí declara el versículo 30, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Por eso Oseas dice, allí habló con nosotros. ¿Con quién se encontró Jacob? No con un ángel cualquiera, se encontró con el Padre, se encontró con su Hijo. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Segunda de Corintios, en el capítulo 3, segunda de Corintios, en el capítulo 3, versículos 17 al 18 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y en el capítulo 4, del 16 al 18 dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.
Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso te decía, si quieres grandes transformaciones en tu vida, tú debes dedicar buenos tiempos a buscar al Señor en el secreto. Y no orar por orar, sino buscarlo hasta obtener respuestas. Obtiene respuestas. Debes encontrarte con Dios, pero necesitas ser persistente en tu búsqueda con Él. Los personajes de la Biblia que obtenieron respuestas contundentes, ellos buscaron buenos tiempos con el Señor. Nehemías, cuando escuchó que Jerusalén estaba en calamidad, dice que se sentó, ayunó, oró y tuvo ese tiempo con el Señor por varios días hasta que el Señor le fortaleció y le dijo cómo iba a ser la restauración de Jerusalén en ese tiempo. ¿Ves? No salgas de la presencia de Dios rápidamente hasta que no sientas que su espíritu empezó a llenarte desde la cabeza hasta los pies. Desde la cabeza hasta los pies. Allí tú vas a obtener sanidad, vas a obtener restauración familiar. Allí tú vas a obtener respuestas aún en el área económica. Allí Dios va a hacer cosas profundas, va a despojarte de fortalezas en tu mente. Va a romper el yugo de pecado que pueda estar sobre tu vida. Allí Dios va a romper las ataduras que tengas con el licor, con las drogas, con los pecados sexuales. Toda forma de atadura va a ser rota en la presencia del Señor. Por eso es que te digo, no puedes estar mirando a los líderes, a la gente, culpando a los demás de que tú no tienes libertad. ¿Cómo tú vas a culpar a un líder por tus resentimientos, por tus odios, por tu falta de comunión con Dios? Porque tú no amas. ¿Por qué vas a culpar a alguien porque tú no amas? Si Dios te está hablando eso específicamente a tu corazón. Cuando llegues ante la presencia de Dios, ante el trono del Señor, el Señor no te va a justificar eso. Tú no le vas a poder decir a Dios, yo nunca amé porque las personas a mi alrededor eran unos desgraciados. Y el Señor no te va a decir, ay, sí, tienes toda la razón. Él te va a decir, no, no hablemos de los demás. No hablemos del grupo de desgraciados que tú tienes en tu lista. Hablemos de ti. ¿Por qué tú no amaste? ¿Por qué no me entregaste el corazón? ¿Por qué no caminaste la otra milla? ¿Por qué no pusiste la otra mejilla? ¿Por qué no te sacaste el ojo, te cortaste la mano o el pie? ¿Por qué no perdonaste las 70 veces 7? ¿Tú crees que tienes excusa delante de mí? Ninguna excusa vamos a tener delante del Señor. Esto es un asunto personal, personal. Jacob se quedó solo, luchó con el Señor durante toda esa noche hasta que fue librada su alma, hasta que su vida, hasta que obtuvo un nuevo nombre. Declara allí en el versículo 31, cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba su cadera. O sea, dice, le salió el sol. Allí en Malaquías capítulo 4, versículo 2 dice, los que teméis mi nombre, a los que teméis mi nombre, les nacerá el sol de justicia. A ti que temes a Dios, va a haber un momento donde va a salir ese resplandor glorioso sobre tu vida. Y bueno, y sí van a haber cambios porque dice que le cojeaba de su cadera y realmente todos los que nos involucramos en el Señor, con el Señor de una manera seria y responsable, nos cambia el caminar. No podemos seguir caminando como antes caminábamos. No podemos seguir dependiendo de nuestra fuerza ni de nuestra malicia. Nuestro caminar va a ser distinto. Algunos te van a criticar por ser diferente, van a decir que eres un tonto, que te dejaste lavar el cerebro. Y bueno, con el tiempo he entendido que esa gente tiene razón, que el Señor sí nos lava el cerebro, que nos saca todas esas cosas inmundas, toda la basura, toda la porquería que hay en nuestra mente y nos deja el cerebro totalmente limpio por la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero otras personas nos van a amar y van a apreciar ese trabajo que el Señor ha hecho en nosotros
y van a glorificar el nombre del Señor, reconociéndolo como el Señor que hace milagros en gente pecadora, en gente soberbia, altiva, malgeniada, llena de maldad. Van a reconocer que Dios tiene el poder de transformar a un hombre pecador, a un hombre que tiene un corazón perverso y engañoso, en una persona dulce, con un carácter afable, apacible, con un corazón lleno de Dios, lleno de misericordia. La gente va a ver a Dios en nuestras vidas. Qué importante es permanecer en el secreto hasta obtener respuestas. Todos estos temas que hemos tocado, esos temas de las opresiones espirituales, de la honra a los padres, de los pecados sexuales, se van a quedar en tu agenda, solo como letra en tu agenda, si no entramos en estos tiempos con el Señor. Si nos metemos a profundidad, el Señor va a empezar a darnos fuerza para llevar a cabo su obra, para vencer en nuestras batallas, para obtener victorias contundentes. Iglesia amada, no te enseñes a la derrota, no te enseñes a escapar de la gente, no te enseñes a escapar de tus adversarios, no huyas de los lugares difíciles. En mi vida espiritual nunca considero la huida como una opción. Le he dicho al Señor, no me dejes escaparme como un cobarde. Ayúdame a quedarme hasta que mi vida sea transformada. No hasta que los otros sean transformados, porque depende de ellos. Yo no los puedo obligar a llevar ese camino de despojarse, pero sí me lo puedo exigir. Sí me puedo exigir a mí mismo llevar ese camino de muerte hasta obtener respuestas contundentes, respuestas de Dios. Irme por detrás, irme por la puerta trasera, escaparme como un bandido, no es una opción. Voy a salir por la puerta del frente y voy a salir en victoria, bendecido hasta los huesos, amando a los que me aborrecen, perdonando a los que me han hecho daño, llevando el agravio y haciendo lo que Dios me dijo que hiciera. Así es como quiero terminar mis días. No quiero terminar mis días más soberbio de lo que empecé, más altivo de lo que empecé. No quiero terminar estos días aborreciendo ni odiando. Quiero terminar dándole la gloria a Dios, diciéndole al Señor, no fue en vano, no fue en vano, como una vez me lo gritó el Señor, donde le decía a Dios en uno de mis momentos más angustiantes, más frustrantes, donde sentía que su palabra no había hecho efecto en mi vida, y le decía a Dios de las cosas más tontas que jamás le he dicho. Le decía, Señor, yo te quedé grande. Me acuerdo de eso y me da vergüenza. Es una risa nerviosa. Reconoce, Señor, que te quedé grande, que tú no pudiste sacarme de esta obstinación y de esta rebeldía tan grande. Y es la única vez en la que escuché a Dios hablarme fuerte, porque Él me dijo, ¿tú crees que fue en vano? Después alzó la voz más fuerte, ¿tú crees que fue en vano? Y después gritó, ¿tú crees que fue en vano? Me estremeció mi alma. Me estremeció mi alma a sus gritos y me dijo, nada de lo que yo hago es en vano. Nada de lo que yo hago es en vano. Tú me has costado mucho. Nada de lo que yo hago es en vano. O sea que esos tratos profundos, dolorosos, a veces martirizantes que el Señor ha hecho con mi vida, ninguno de ellos ha sido en vano. En todos ellos el Señor ha dejado un toque de su espíritu en mi vida, un toque de su carácter en mi corazón. El Señor me ha herido, pero me ha sanado para dejar más de su vida en todo mi ser. Amada iglesia, vamos a terminar estos días en victoria. No te rindas, no te eches atrás, persiste hasta alcanzar la victoria. No huyas como un cobarde. Los cobardes no van a entrar en el reino de Dios. Exígete amar, exígete ser diferente, exígete cambiar de un engañador, de un traidor, de un aborrecedor, a uno que lucha con Dios y con los hombres hasta que vence. Tú vas a luchar con Dios y con los hombres, así como este hombre
hasta vencerlos con el Espíritu Santo de Dios, hasta vencerlos en el amor, hasta vencerlos con el poder del Espíritu de Dios obrando en tu vida. Quiero estimularte, amada y preciosa iglesia, a seguir en estos caminos con el Señor, a no desmayar. No sueltes tu posición en el combate, no sueltes tu posición en la batalla, persiste, porque estamos a muy poco de ver las cosas gloriosas, poderosas y sobrenaturales suceder en nosotros y en su iglesia. Muchas bendiciones, que el Señor te bendiga y te guarde.